Una de las cosas que más me preguntan es cómo practicar. Y esto a mí me interesa mucho y me parece que cómo practicar es igual o incluso a veces más importante que qué practicamos. Para mí hay algunos ejes sobre los cuales una buena práctica se basa y voy a hablar un poco de eso. Esta es mi experiencia personal con la práctica y está basada en cómo yo aprendí a practicar con los años y en las cosas que leí al respecto de teoría del aprendizaje y demás. Una de las cosas que quiero mencionar es la siguiente. Voy a hacer una pequeña cuenta con mi calculadora. Ahí vengo. Bien, vamos a hacer 10 por 365, 3650. Eso lo dividimos. Eso nos da 60,8. Redondeándolo arriba, 61. Eso significa que si estudiamos 10 minutos por día, son 61 horas que practicamos en un año. Si bien esto no es un número avasallante, es mucho más que cero. Y esto me lleva al concepto de la microacción. Y es el siguiente. Muchas veces con la práctica o con cualquier tarea en realidad, al menos a mí me pasa que es como que digo, bueno, quiero practicar 3 horas por día, 4, 8 horas por día, lo que sea mi ideal en la mente. Y si veo que hay un día en el que no tengo ese espacio de tiempo porque tengo que hacer otras cosas, porque no tengo energía o porque nada, estoy ocupado haciendo otras cosas, digo, bueno, no, ¿para qué voy a practicar si no puedo practicar las 2 horas que quiero o las 8 horas que quiero? Depende del momento en el que estés. Pero esto para mí es un error muy grave, porque si esperamos a tener un bloque de tiempo muy grande para estudiar, puede pasar que nunca tengamos ese bloque de tiempo tan grande. Y entonces evitamos la práctica por completo con esta excusa de no tener el tiempo suficiente. En cambio, si le dedicamos aunque sea 10 minutos por día, vamos a lograr un avance. Además, está bastante comprobado que si practicas todos los días un poco, eso resulta más efectivo que practicar un día mucho tiempo. Es decir, en vez de practicar el sábado y el domingo 4 horas cada día, practicar 10 minutos o 20 minutos cada día de la semana es mucho más efectivo. Sobre todo cuando hablamos de cosas de memoria muscular, que es tocar un instrumento básicamente es en gran parte memoria muscular. Es decir, entrenar al cuerpo para que de alguna manera obedezca nuestras instrucciones y para que la comunicación entre el pensamiento y la acción corporal sea más fluida. Y la microacción tiene además otro beneficio y es el siguiente. Si yo digo, bueno, voy a practicar tan solo 10 minutos por día, eso es como un engaño que le hacemos a nuestra propia mente, porque 10 minutos es algo que cualquier persona tiene. Todos tenemos 10 minutos por día para dedicarnos a algo que amamos y que queremos cultivar. Entonces, primero que eso es algo que hace que vayas a practicar sí o sí, porque no tenés excusa, 10 minutos los tenés seguro. Y además pasa otra cosa, que es que cuando vos te sentás a practicar, te pones a tocar, empezás a entrar en calor, practicas alguna cosa que tenés ganas de practicar, y pasaron los 10 minutos, ya estás ahí, ya estás sentado con el instrumento, y eso facilita que una vez que ya seteaste todo, te pusiste cómodo, entraste en calor, ya estás ahí y lo más probable, lo muy probable es que sigas y te extiendas y por ahí practiques 20 minutos, media hora, si estás muy conectado por ahí practicas 1 hora, incluso más. Entonces, este autoengaño que nos hacemos es muy efectivo porque la mente no es muy hábil para darse cuenta de estas cosas, aunque seamos nosotros mismos los que nos engañamos. Así que ponerse como objetivo practicar 10 minutos todos los días sin falta es algo muy efectivo.
vamos a terminar practicando mucho más y vamos a terminar practicando, lo cual es lo importante, sentarse en el instrumento y crear una identidad de que yo soy una persona que practica todos los días, aunque más no sea 10 minutos. Y el día que vos te sentás, practicás 10 minutos y por ahí después de 10 minutos ya no podés más porque lo que sea, o porque por ahí solamente tenés 10 minutos porque tenés un día muy ocupado, eso igual es positivo porque cumpliste con tu objetivo de practicar 10 minutos. Si vos practicás 10 minutos y te quedás más tiempo y practicás 1 hora, 2 horas, es buenísimo porque decís, bueno, che, qué bueno, pude practicar un montón y avancé. Pero si no lograste practicar más de 10 minutos, igual cumpliste con tu objetivo. En cambio, si vos decís, voy a practicar 2 horas todos los días, sí o sí, y hay un día que practicaste 1 hora porque no pudiste más, porque no te dio la concentración o porque tuviste que hacer otra cosa, eso es como que le dice a tu propia mente, no cumpliste con tu objetivo. Y es mucho más probable que vuelvas a practicar al día siguiente si cumpliste con tu objetivo. Así que el primer consejo que te voy a dar es practicar todos los días, aunque sea 10 minutos, como base. Voy a ver si la cámara sigue grabando. También hay algo del crecimiento exponencial. Y esto es que cuando vamos adquiriendo nuevos conocimientos, los nuevos conocimientos que adquirimos se apoyan sobre la base de los conocimientos previos que tenemos. Entonces, si vos vas acumulando los conocimientos y los aprendizajes que vas adquiriendo con la práctica, eso a la larga termina siendo más bien como una curva exponencial y la continuidad es clave, la consistencia es clave, es decir, esto de practicar todos los días es muy importante porque mantiene toda la memoria muscular fresca, aunque sean estos 10 minutos, y en cambio si practicamos una vez por semana, por más que sean 3, 4 horas, 8 horas, una sola vez por semana, después hasta que volvemos a practicar pasó toda una semana y parte de eso que practicamos se pierde. Entonces es recomendable la consistencia. Otra cosa de la que quiero hablar es de la ley de los rendimientos decrecientes. Y esto por ahí tiene más un poco que ver con qué practicar que con cómo practicar. Pero básicamente, como yo lo interpreto, es lo siguiente. Cuando empezás a practicar algo nuevo, algo que por ahí no habías visto nunca, el crecimiento que vas a tener en esa área va a ser muy grande al principio, porque es algo nuevo, entonces aprendés algo nuevo y va a ser todo como muy bueno, muy rápido el crecimiento. Pero a medida que pasa más tiempo, cada vez el beneficio que te da una misma práctica se va aplanando, como la curva de coronavirus, ponele. Entonces llega un punto en el que tocar lo mismo durante 2 años ya no te da tantos beneficios. Entonces está bueno estar al tanto de en qué momento una práctica te está dando buenos resultados y en qué momento esa práctica ya no es tan eficiente y es bueno practicar otra cosa. Lo cual me lleva al siguiente punto, y es que para mí un punto dulce, un sweet spot, como dicen los yankees, es alrededor de 3 meses. Quedarte con una idea o con un concepto o con una práctica durante un periodo de 3 meses antes de pasar a la siguiente y darla por terminada. Esto igual se va ajustando con el progreso de cada uno, pero es una regla de pulgar más o menos para tener en cuenta. Algo que dice Benny Greb, que a mí me resuena bastante porque es algo que yo naturalmente hago, es tener más o menos 3 elementos o 3 cuestiones que quieras practicar concretas, y esas 3 cosas practicarlas durante 3 meses. Entonces ponele que querés practicar, no sé, técnica de dedos, independencia del pie izquierdo tocando clave latina y improvisación en contexto de jazz. Bueno, son 3 elementos bastante concretos que los puedes desarrollar de muchas maneras y al desarrollarlos durante 3 meses puedes lograr una profundidad suficiente como para darte cuenta si eso lo puedes seguir evolucionando desde otro lado o si ya podés pasar la página y pasar a otra cosa.
Otra cosa es algo que aprendí de un libro llamado Effortless Mastery de Kenny Werner, que es un libro sobre el aprendizaje del piano y en realidad cualquier instrumento, y es un manifiesto filosófico también acerca del aprendizaje y el estudio de la música. Y una de las cosas que saqué de ese libro es que hay 3 parámetros que se pueden evaluar a la hora de cómo practicar una pieza concreta, ya sea un groove, una obra, un ejercicio, lo que sea. Y es que la pieza la podés tocar en su totalidad, es decir, tocar la pieza completa, la podés tocar al tempo deseado, es decir, a la velocidad que la querés ejecutar o a la velocidad que la pieza pide que sea tocada, y lo podés practicar de manera desesforzada o sin esfuerzo. Y cuando estás aprendiendo algo que no lo tenés del todo incorporado, porque justamente por eso lo estás practicando, una de esas 3 variables hay que sacrificarla. Es decir, vos podés tocar la pieza entera, es decir, tocar la completitud de la pieza y tocarla al tempo que es necesario tocarla, pero probablemente si las tocas manteniendo esas 2 variables, tengas que sacrificar la tercera, es decir, no la vas a tocar desesforzadamente, probablemente haya tensión, estés demasiado concentrado en la pieza y no salga del todo fluida. Otra de las posibilidades es tocar la pieza completa, tocarla de manera desesforzada, es decir, fluida, relajada, pero para eso probablemente haya que sacrificar el tempo, es decir, para poder tocar la pieza completa pero relajado, hay que bajarle el tempo. Y la otra posibilidad es tocar la pieza al tempo que es, tocar la pieza al tempo que es, de manera relajada y fluida, pero para eso probablemente en vez de tocar la pieza completa va a haber que tocar un fragmento, por ejemplo el primer compás, o el primer pulso, o la primera mitad del compás, o los primeros 2 compases. Entonces lo que sugiere Kenny es tratar en lo posible de evitar sacrificar la parte de la fluidez. Es decir, no ir a por la pieza completa, el tempo completo, sacrificando la fluidez, sino tratar de mantener ese estado de relajación y de fluidez, y si para eso es necesario bajar el tempo o practicar la pieza por partes, es recomendable. ¿Por qué? Porque la manera en la que practicamos es la manera en la que entrenamos a nuestro cuerpo a comportarse a la hora de tocar. Y si estamos mucho tiempo en un estado de tensión cuando practicamos, eso es algo que vamos incorporando y vamos a tender a tocar de esa manera. Y eso es algo que tiene varias consecuencias negativas. Primero es que la fluidez y la relajación en el sentido de la relajación mental sobre todo, es una condición para mí necesaria para lograr un buen sonido y lograr además una consistencia en el sonido y en la calidad del groove que estamos tocando o básicamente la calidad musical que estamos ejecutando. Entonces está bueno practicar y entrenar a nuestro cuerpo y a nuestra mente a estar en un estado de desesforzamiento, por decirlo de alguna manera, o de fluidez y relajación, para ir internalizando ese estado y poder lograrlo cada vez con mayor facilidad. Así que no nos preocupemos pronto por tocar la pieza completa o por tocarla rápido, sino enfocarse más en este estado de fluidez, de relajación y de desesforzamiento. Otra cosa importante para mí a la hora de practicar es la concentración, y esto seguramente ya lo escuchaste un montón de veces, pero apagar el celular o ponerlo en silencio lejos, tener una botella de agua cerca, cosa de que si tenés sed la tenés a mano y tomás agua, además está bueno mantenerse hidratado, hacer pis antes de practicar, ese tipo de cosas, digamos, asegurarte de que no va a haber ningún elemento externo o interno que te distraiga de la práctica, porque los lapsos largos de concentración son más efectivos en ese sentido si estás concentrado y sabes que no va a haber nada que te va a distraer. Decile a tu mamá que no te llame, apaga el teléfono, trata de practicar en un horario en el que no te moleste o no estés preocupado porque los vecinos te rompan las bolas y ese tipo de cosas. La concentración es muy importante en ese sentido.
Y otra cosa también importante es que practiquemos. En el momento de practicar, hay como dos momentos, ¿no? El momento de practicar y el momento de tocar. El momento de practicar es el momento en el que nos concentramos en desarrollar nuestras habilidades como músicos, en profundizar en nuestras debilidades y también en nuestras fortalezas. Y eso, concentrarnos en una tarea específica, es decir, voy a practicar esto durante este tiempo, a este tiempo, y con este objetivo de mejorar esta habilidad en concreto. Y esa es una tarea que podríamos decir de alguna manera es más hemisferio izquierdo del cerebro, es decir, tiene que ver con el análisis y la separación de los conceptos y el encapsulamiento de las ideas para poder practicarlas de manera eficiente. Después está el otro lado, que es el lado más hemisferio derecho, por decirlo de alguna manera, y es el momento de tocar, es decir, cuando estás o improvisando libremente o cuando estás tocando con otras personas en un escenario. El ensayo es como una mezcla de las dos cosas, pero cuando estás tocando en vivo, el objetivo, la idea es no estar pensando en lo que estás tocando en el sentido de, bueno, uy, ahora que viene esta parte voy a meter esta cosa que estuve practicando durante meses porque suena buenísimo y quiero demostrarle a todo el mundo que puedo tocar estas cosas avanzadas. Esto es muy común, es el ego del músico, a mí me pasa un montón, pero por eso está bueno practicar conscientemente en la sala de práctica y a la hora de tocar dejar todo eso de lado y simplemente fluir con la música y no enfocarse demasiado en el error, porque los errores van a suceder y el momento para concentrarse en el error es en la sala de práctica. Porque en la sala de práctica vos podés decir, pará, esto lo toqué mal, bueno, voy de vuelta y lo tocabas más lento, lo que sea, lo analizás. Pero cuando estás tocando en vivo, no podés hacer eso, porque estás tocando con otras personas. Entonces, si hay un error en el momento de tocar, hay que dejarlo atrás inmediatamente y seguir adelante con la música. Probablemente los únicos que se den cuenta del error sean vos, alguno de tus compañeros de banda y probablemente nada más. El público generalmente está tratando de disfrutar la música y no está analizando, uy, se equivocó ahí. Y si está analizando eso, a lo sumo te lo dirán después, che, mira, me pareció esto, tampoco es tan importante. Así que separar la mentalidad a la hora de practicar de la mentalidad a la hora de tocar es sumamente importante. Y hay un ejercicio también en este libro de meditación, de alguna manera, que ayuda un poco a elaborar y a desarrollar este aspecto del hemisferio derecho, y es decirme a mí mismo que cada nota que toco es el sonido más hermoso que escuché en mi vida. Y es una meditación, obviamente no es en realidad, aunque podría hacerlo, y es, por ejemplo, cuando estás tocando, si lo podés hacer cuando estás tocando en vivo, funciona, pero también lo puedes practicar en la sala, y es, por ejemplo, estás improvisando y en un momento tocas algo que suena mal o que fue un error, y en vez de decir, uy, me equivoqué, qué feo que sonó eso, conscientemente y deliberadamente decir, qué bueno que estuvo eso, qué lindo que fue, como contrarrestar la inercia del pensamiento negativo con una fuerza igualmente positiva para neutralizar esa emoción, y así podés seguir adelante sin detenerte en el error. Porque la música se trata de la fluidez o el fluir de los sonidos en el tiempo. Y para eso uno tiene que estar fluyendo en ese tiempo junto con la música. Y si vos te detenés en un error o en algo que no salió como esperabas, que pasa todo el tiempo, porque no solamente te puedes equivocar vos, se puede equivocar el guitarrista, el pianista, el iluminador, o la iluminadora, o la guitarrista o la pianista. Se puede caer un pedazo de mampostería del techo. Hay un montón de cosas que pueden interrumpir ese flujo de tiempo, pero en realidad ese tiempo se interrumpe solamente cuando nosotros le damos ese lugar. Y si la música es el fluir de sonidos en el tiempo y nosotros nos quedamos en el pasado porque venimos tocamos algo mal y la música sigue, pero si nuestra mente se queda en ese momento, dejamos de estar presentes y escuchar lo que está pasando para poder acomodarnos, y se vuelve algo muy egocéntrico de, uy, yo me equivoqué, uy, yo soy tan el centro de todo que si me equivoqué, todo el mundo seguramente lo ve y me está juzgando, cuando lo más probable es que no, el que más se juzga sos vos. Bueno, con respecto a lo que hablé al principio de los 10 minutos
Obviamente cuanto más practiques mejor. Obviamente si puedes practicar 3 horas por día vas a avanzar mucho más rápido que si practicas media hora, 1 hora. Pero lo importante es practicar todos los días. Pero quería dejar claro que obviamente cuanto más practiques, mejor. Otra cosa importante para mí de cómo practicar es tener metas concretas y de alguna manera mesurables y específicas. Es decir, quiero ser el mejor baterista de Latinoamérica, además de que es quizás imposible de lograr, es bastante poco específico. Decir, bueno, quiero tocar rápido, o quiero tocar jazz, quiero aprender a tocar jazz. Bueno, esa es una meta que no la podemos medir porque en ningún momento puedes decir, bueno, ahora sé tocar jazz o ahora sé tocar rápido. En cambio, podés deconstruir las metas más grandes y más abstractas en partes más concretas y mesurables. ¿Por qué concretas y mesurables? Porque de esta manera podemos primero crear o buscar un ejercicio que nos ayude a atacar o a abordar esos problemas específicos y además podemos darnos cuenta de si lo estamos logrando o no. Porque, por ejemplo, una meta específica podría ser: quiero tocar el paradiddle de manera fluida a 120 BPM. Bueno, eso lo puedes medir. Por ejemplo, puedes empezar a tocar y ver en qué tempo lo puedes tocar de manera relajada y fluida. Si ese tempo es 80 BPM, sabes que podés ir incrementando el metrónomo, por ejemplo, hasta llegar a los 120 BPM. Y una vez que llegaste a los 120 BPM, la meta está cumplida. Y lo podés medir y podés pasar a lo siguiente. Lo mismo con cualquier otra cosa. Quiero tocar este ritmo Latin Jazz, que es súper complicado. Bueno, es una cosa concreta, no es quiero tocar jazz, es quiero tocar este ritmo. O quiero mejorar el sonido de mi redoblante. Bueno, ¿cómo lo medís? Lo que me lleva a lo siguiente. Una buena idea y una buena práctica que a mí me resultó un montón es grabar las sesiones de práctica. Las puedes grabar con el celular, no importa que suenen bien, que suenen perfecto, lo que importa es que se entienda más o menos lo que está sucediendo. Una buena idea para mí es grabar por ahí, poner que vos tenés tus 3 cosas que querés practicar a lo largo de 3 meses, grabás la primer toma, apenas llegás a la sala o al cuarto de práctica, grabás lo primero que te sale de esas prácticas y después apagás la cámara, seguís practicando y antes de irte filmas una última toma. Entonces tenés como una foto de cómo era cuando empezaste y una foto de cómo era cuando terminaste. Y escuchando una después de la otra vas a poder darte cuenta de si hubo progreso o no. Y ni hablar de si escuchás la grabación del día 1 y después la grabación del día 5 y después la grabación del día 20. Deberías notar un progreso y eso es una manera de darte cuenta de que tu práctica está siendo efectiva. Otra cosa muy interesante es grabar toda la sesión. Porque muchas veces lo que pasa, al menos a mí y sé que a otras personas también, es que vos decís, bueno, voy a practicar y vas a la sala y practicás durante 2 horas y decís, che, qué bueno que estuvo, practiqué 2 horas sin parar y de repente pasan 2 semanas y decís, che, pero ¿cómo puede ser que practico 2 horas todos los días y no mejoro? Y si grabás toda la sesión te vas a dar cuenta de varias cosas. Una cosa que probablemente suceda es que ponele que querés practicar el paradiddle y te sentás en la sala y practicás el paradiddle durante 3 minutos y después el paradiddle te lleva a tocar algo re copado, re lindo y te pones a improvisar y te pones a divertirte porque la batería es un instrumento muy divertido y eso puede ser un problema en un punto porque es fácil distraerse con la batería. Creo que con cualquier instrumento pasa lo mismo. Si te gusta el instrumento, lo cual es una buena señal. Pero entonces tocas 3 minutos el paradiddle, te pones a improvisar, te quedaste improvisando 10 minutos, después decís, pará, voy a volver a practicar el paradiddle y volvés a practicar 5 minutos esta vez. Y bueno, y eso te lleva a otra cosa, decís, che, pero pará, mi mano izquierda no está del todo bien, voy a practicar algo con la mano izquierda. Y te pones a practicar solo la mano izquierda. Y cuando ves el video te das cuenta de que por ahí de esas 2 horas que estuviste de práctica efectiva hubieron 10 minutos y el resto fue todas cosas propias de la distracción de practicar un instrumento. Entonces esa es una manera de también
medir tu progreso, porque si no medís tu progreso de alguna manera objetiva e imparcial, es muy difícil darte cuenta de si verdaderamente estás progresando o no. Así que metas específicas, concretas y mesurables, y en lo posible que tengan un lapso de tiempo determinado para su completitud. Es decir, bueno, quiero tocar el paradiddle a 120 BPM de acá a 2 meses. Tratar de ponerte una meta realista, que no sea una cosa que no puedas lograr, pero si llegás a los 2 meses y por ejemplo, en vez de tocarlo a 120 BPM, lo puedes tocar a 90, es porque o planteaste una expectativa muy irreal, o porque te estás distrayendo en la práctica, o porque no estás practicando de manera adecuada. Así que todos estos elementos nos ayudan a ir ajustando y afinando nuestra práctica para que sea cada vez más eficiente y mejor. Porque si bien la cantidad de tiempo que le dedicamos a la práctica es importante, la calidad de ese tiempo es todavía más importante. Y lo último que quiero mencionar es esta idea de extenderse hacia lo ancho y extenderse hacia lo profundo. Y básicamente ir hacia lo profundo es quedarse con una misma idea o un mismo concepto y abordarlo de diferentes maneras y verdaderamente entenderlo. Por ejemplo, si querés practicar desplazamientos de 3 semicorcheas sobre un pulso, podés decir, bueno, marco un pulso y toco un desplazamiento. Bueno, ya lo tengo, listo, paso a lo siguiente. O pasar a lo siguiente sería como ir hacia otra cosa, irse hacia lo ancho. O puedes decir, bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer con este desplazamiento de corchea con puntillo? Bueno, puedo tocarlo con cualquiera de los miembros, con los pies, con las manos. Puedo tocar un groove y hacer un fill que esté desplazado utilizando esa figura. Puedo tocar ese mismo desplazamiento en diferentes métricas, en 6 octavos, en 4 cuartos, en métricas irregulares. Bueno, puedo practicar ese desplazamiento, pero cada 2 notas voy a hacer un acento y cada 2 notas voy a hacer una nota no acentuada. Entonces, hay muchas maneras de ir hacia lo profundo y para mí está bueno como profundizar, ensanchar, como para que los conceptos que vamos adquiriendo nos sirvan para otras cosas, porque cuando vos un conocimiento lo incorporás de manera profunda y lo internalizás, ese conocimiento lo podés extrapolar a otras áreas. Si vos podés tocar muy bien una corchea con puntillo desplazada de 1000 millones de maneras, primero que lo vas a poder tocar naturalmente cuando estés tocando con otras personas, porque lo vas a tener tan internalizado que va a ser parte de tu lenguaje. Y además, cuando estudias algo en profundidad, empezás a ver los patrones que están relacionados con eso, con esa práctica, y esos patrones también se repiten en otras áreas de la música. Así que profundizar y ensanchar, no irse solamente hacia lo ancho, porque si no vamos a obtener un crecimiento muy abarcativo, pero muy superficial, y eso para mí no es tan útil. Así que ir compensando un poco esas dos cosas. Bueno, esta es mi experiencia, es cómo yo estudio y cómo yo aprendí a estudiar, y a mí me resulta muy bien y espero que a vos también. Y bueno, esta es una pregunta que me hicieron muchas veces, así que quería dar una respuesta medianamente elaborada. Así que muchas gracias y acordate que este canal se hace a pulmón, lo hacemos entre todos y todas. Si querés hacer un aporte económico, podés hacer un aporte único o una donación mensual en mi página web, pabloñesuta.online, o podés compartir este video, darle un like, suscribirte al canal de YouTube, seguirme en Instagram para ir creciendo la comunidad. Si tenés alguna pregunta al respecto de la práctica, dejala en los comentarios y seguimos la discusión por ahí. Muchas gracias y nos vemos la próxima.